Bienvenidas de nuevo a Eje de la Verdad. Estamos de vuelta en el estudio mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica entra en su siguiente fase. Se está impulsando con fuerza una nueva narrativa en Washington. Los medios de comunicación y las redes sociales ahora dicen que esta guerra está fuera de control. Estados Unidos e Israel ya están de alguna manera perdiendo esta guerra, así que hablemos de eso. Lo que estamos viendo desarrollarse esta semana no es solo una guerra, es un esfuerzo coordinado para redefinir esa guerra en tiempo real. Y si solo sigues los titulares o comentarios occidentales, pensarías que todo se está saliendo de control, que Estados Unidos e Israel han perdido el control y que la campaña ya se está desviando de su rumbo. Pero eso simplemente no es lo que muestran los hechos. Y la brecha entre la percepción y la realidad en este momento no es accidental, se está construyendo activamente. Empecemos con el punto más básico que, de alguna manera, toda la clase mediática ha decidido ignorar, que es que esta guerra solo ha estado ocurriendo durante unas semanas. Y como ya lo has visto, hay comentaristas actuando como si la ausencia de un colapso total e inmediato significara que algo está mal. Como si objetivos militares complejos que implican desmantelar infraestructura nuclear, degradar sistemas de misiles y atacar redes del régimen en múltiples ámbitos deban completarse al instante. Bueno, así no funciona la guerra. Es como si los medios occidentales hubieran perdido por completo cualquier concepto de cómo funcionan las guerras hoy en día. No tienen sentido de los plazos, no entienden la secuencia y no tienen paciencia para operaciones que están diseñadas para desarrollarse en fases. Parece que la expectativa es que si todo no se resuelve de inmediato, entonces algo debe estar mal, algo debe haber fallado, lo cual realmente no es un análisis cuando se trata de la guerra, es ignorancia. Ahora, observa lo que realmente está diciendo Estados Unidos sobre la campaña, porque eso importa mucho más que la histeria mediática que estamos escuchando y viendo en las redes sociales. Funcionarios de alto nivel han dejado claro que los objetivos están definidos y que se está avanzando dentro de ese marco, y que esos objetivos no son vagos ni indefinidos. Son específicos y medibles. El objetivo aquí es destruir el programa nuclear y su capacidad para reconstruirlo, debilitar el programa de misiles balísticos y su capacidad para reconstruirse, para paralizar la capacidad del régimen de financiar y apoyar a sus grupos terroristas aliados en la región y eliminar la infraestructura clave del régimen para dar a la gente la oportunidad de levantarse. Todo eso va por buen camino. Eso es lo que realmente está sucediendo sobre el terreno, a través de ataques sostenidos y dirigidos a sitios de producción de misiles, instalaciones de drones, activos navales, infraestructura vinculada a la IRGC y sistemas de mando y control de los que el régimen depende para operar, tanto internamente como en toda la región. Cuando ves todo ese panorama operativo, lo que observas es una campaña metódica que va degradando la capacidad capa por capa, no una situación caótica que se está saliendo de control. Ahora compara esa realidad con lo que se está difundiendo en los medios. Tienes a Piers Morgan diciéndole a Trump que salga de la guerra lo antes posible, como si abandonar la campaña a mitad de camino de alguna manera produjera estabilidad. Tienes a personas como Megyn Kelly tratando de culpar a Israel, promoviendo la idea de que Estados Unidos de alguna manera está siendo influenciado en lugar de actuar en su propio interés. Nadie debería tener que morir por un país extranjero. No creo que esos 4 militares hayan muerto por Estados Unidos. Creo que murieron por Irán o por Israel. Y luego tienes a Axios, el campeón de las noticias falsas durante toda esta guerra, publicando un informe que destaca eso. J.D. Vance expresó escepticismo sobre las evaluaciones israelíes previas a la guerra, lo cual fue inmediatamente tergiversado por Axios en una afirmación de que Estados Unidos fue engañado o arrastrado a esto. Y la evidencia, por supuesto, es que los iraníes aún no se han levantado. Bueno, ese argumento se derrumba instantáneamente cuando ves lo que realmente ha pasado, porque al pueblo iraní se le dijo explícitamente que no se levantara todavía. Literalmente se les dijo lo contrario. El príncipe heredero Reza Pahlavi lo dijo, el primer ministro Netanyahu lo dijo y el presidente Trump lo dijo. De hecho, hace apenas unos días, el comandante de CENTCOM, Brad Cooper, reforzó esto, dejando claro que el momento de cualquier levantamiento interno sería parte de una secuencia estratégica más amplia desde la perspectiva de Estados Unidos. Échenle un vistazo. Mi mensaje principal es este. Primero que nada, estamos atacando al régimen y a la República Islámica, no a la gente maravillosa. La segunda parte es que sigan prestando atención a nuestros consejos. Hemos emitido varios mensajes que dicen, tengan cuidado, al gobierno no le importan ustedes. Están lanzando misiles y drones desde áreas ocupadas, deben permanecer dentro por ahora.
Tercero, en algún momento habrá una señal clara, como lo ha indicado el presidente, para que puedan salir. Exactamente. Ahora, esto es súper crucial porque demuestra que lo que estamos viendo dentro de Irán en este momento no es vacilación y ciertamente no es un fracaso. Es disciplina dentro de un enfoque coordinado donde primero se aplica presión externamente, el régimen se debilita estructuralmente y solo entonces se abre espacio para la acción interna. ¿Será suficiente? Aún no lo sabemos, pero ese es el plan para lo que sigue. También expone una operación psicológica en curso para manipular al público estadounidense que está siendo liderada por personas como Joe Kent, sobre quien vuelvo a preguntar, como lo hice la semana pasada, ¿quién le está pagando? De todos modos, cuando los críticos preguntan por qué no se están levantando, ignoran el hecho de que a las personas a las que se refieren se les dijo explícitamente que esperaran y que esa espera es parte del plan. Ahora, para pasar al siguiente pánico fabricado, que es la constante obsesión con las tropas terrestres dentro de Irán. Cada pocas horas parece haber una nueva ola de comentarios que sugieren que esto va camino a convertirse en otro Irak, y que una invasión es inminente, y que esto se está convirtiendo en una especie de plan para una ocupación a largo plazo, una guerra interminable. Pero toda esa línea de razonamiento se basa en un malentendido o, en muchos casos, en una distorsión deliberada de los hechos. Sí, en este momento hay discusiones sobre fuerzas de operaciones especiales y elementos terrestres limitados que, francamente, no deberían sorprender a nadie. Esas discusiones están vinculadas a objetivos muy específicos y de alto valor, incluyendo asegurar sitios críticos como la isla Karg, que es central para los flujos energéticos globales, o potencialmente moverse para asegurar o retirar ese uranio altamente enriquecido, los 400 kilogramos para prevenir la escalada o la proliferación por parte de la República Islámica. Ahora, ambas son misiones específicas y limitadas en el tiempo, vinculadas a necesidades estratégicas para los Estados Unidos. Agrupar eso junto con lo que pasó en Irak, sinceramente, es solo un análisis perezoso. Irak implicó una invasión a gran escala, una ocupación prolongada y un intento de reconstruir todo un sistema político a lo largo de varios años. Lo que se está discutiendo aquí son operaciones limitadas vinculadas a objetivos claramente definidos, sin indicios de una ocupación ni de una administración a largo plazo. Sin mencionar el hecho de que Irán no es nada parecido a Irak. Tienen una historia completamente diferente, son un pueblo distinto, y a diferencia de Irak, Irán tiene una historia de ser una nación cercana a Occidente que funcionaba bien y era progresista dentro de la comunidad global. Quizás lo más importante es que el pueblo iraní es quien está encabezando toda esta iniciativa. No es una intervención extranjera con una excusa que, ya sabes, alguien inventó para derrocar a ciertos líderes. Y sin embargo, esa distinción se borra constantemente porque Irak es una palabra fácil de usar si el objetivo es cerrar el debate en lugar de involucrarse con los hechos y la realidad sobre el terreno en una situación compleja. Al mismo tiempo, la postura de Israel ha sido tan consistente que casi se ignora. Israel ha dicho repetidamente que el cambio de régimen en Irán depende del pueblo iraní. Eso no ha cambiado y no es algo nuevo, y ninguna acusación de personas como Joe Kent cambiará esa realidad. El objetivo de esta guerra es debilitar al régimen hasta el punto en que no pueda seguir operando como una amenaza regional y global y crear las condiciones para que el cambio interno sea posible. Ese es el marco. Ahora da un paso atrás y mira qué es lo que realmente está impulsando esta reacción, porque va más allá de un simple desacuerdo. Tienes desinformación y luego por otro lado está el privilegio. Primero, la desinformación es el reciclaje constante de malas comparaciones y narrativas engañosas, ya sea con Irak, ya sean afirmaciones de que Estados Unidos fue arrastrado a esto por Israel, o la idea de que los plazos medidos en semanas de alguna manera indican un fracaso o un atolladero. Y luego tienes el privilegio, particularmente en Estados Unidos, donde generaciones han crecido sin experimentar la guerra de ninguna manera significativa, sin entender la necesidad de la disuasión y sin tener que pensar en lo que sucede cuando se permite que regímenes hostiles operen sin control. Y por eso la reacción suele ser desinformada y emocional, pero esa perspectiva ignora completamente la alternativa, que es permitir que un régimen que ha pasado décadas construyendo redes de terror a través de intermediarios, atacando a estadounidenses, desestabilizando regiones enteras del mundo y expandiendo su influencia siga operando sin restricciones significativas. Ya estamos viendo cómo se ve eso con actividades en múltiples frentes que están vinculadas a la misma infraestructura del régimen que esta campaña está atacando. Así que la idea de que no hacer nada reduce el riesgo está completamente desconectada de la realidad. La falta de disuasión invita a la expansión. Y esa expansión no se queda contenida en territorio iraní ni siquiera en el Medio Oriente.
Así que cuando eliminas el ruido, los titulares y los intentos de redefinir esta guerra en tiempo real, lo que te queda es una campaña que avanza según lo planeado, con sus objetivos de degradar las capacidades del régimen en múltiples ámbitos y de hacer exactamente aquello para lo que fue diseñada dentro de un plazo que, nuevamente, se mide en semanas. En otras palabras, Estados Unidos e Israel están haciendo las cosas muy bien en todos los aspectos importantes. Y, francamente, el público y los medios estadounidenses deberían quedarse callados y decir gracias, no inventar historias sobre cómo estamos perdiendo cuando no es así. Y ahora pasemos al Líbano. Esta siguiente historia es un ejemplo perfecto de lo rápido que puede endurecerse una narrativa antes de que siquiera se procesen los hechos y por qué realmente importa tomarse el tiempo para analizar lo que sucedió en vez de reaccionar ante una sola palabra cargada de significado. La semana pasada vimos un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano que mató a 2 personas, Ali Shuaib y Fatima Fatouni. Y en cuestión de minutos, la narrativa en gran parte del ecosistema mediático ya estaba establecida. Israel ha atacado a periodistas. Ahora, esa narrativa se difundió rápidamente porque es emocionalmente poderosa y también tiene una carga legal. Y una vez que se establece, se vuelve muy difícil de cambiar, incluso cuando salen a la luz hechos adicionales. Así que comencemos con lo que realmente se sabe. Ali Shuaib es una figura de larga trayectoria en la cadena Al-Manar de Hezbollah. Ahora, Al-Manar no es un medio de comunicación neutral. De hecho, ha sido designada por Estados Unidos como una entidad terrorista especialmente designada. Es parte formalmente de la infraestructura de Hezbollah y funciona como un brazo propagandístico y operativo de esa organización terrorista designada por Estados Unidos. Ahora, esa designación no es simbólica. Refleja años de evidencia de que la red ha sido utilizada para el reclutamiento, para la difusión de mensajes y para apoyar las actividades de Hezbollah. Ahora, según las Fuerzas de Defensa de Israel, Shoaib no solo estaba afiliado a la red en funciones mediáticas, también era un agente de inteligencia dentro de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah. Operaba bajo la apariencia de periodista de Al-Manar. Ahora, la Fuerza Radwan no es un ala política ni una entidad mediática. Es una unidad especializada dentro de Hezbollah encargada de operaciones ofensivas, incluyendo actividades transfronterizas y misiones de alto riesgo. Ahora, esto importa porque, según el derecho internacional humanitario, la protección otorgada a los civiles, incluidos los periodistas, no se determina por el cargo, se determina por el estatus y la conducta. Los miembros de grupos armados organizados se consideran combatientes o personas con una función continua de combate. Esa es la terminología exacta, lo que significa que no gozan de inmunidad civil, sin importar si también desempeñan funciones en los medios. Ahora, los analistas legales que han estudiado este tipo de casos señalan constantemente ese estándar, que una vez que una persona está integrada en un grupo armado y contribuye a sus actividades militares, la presunción de protección civil ya no aplica según el derecho internacional. Ahora, incluso más allá de la membresía formal, la ley también es clara en que la participación directa en hostilidades elimina la protección civil durante el tiempo que dure esa participación. Eso incluye la recopilación de inteligencia, la vigilancia, la transmisión de información que tenga valor militar o la coordinación con combatientes. Y no son conceptos abstractos. Estos temas están específicamente abordados en la guía del Comité Internacional de la Cruz Roja y en las interpretaciones ampliamente aceptadas de las leyes de los conflictos armados. Entonces, cuando las fuerzas de defensa de Israel afirman que Shuaib estaba funcionando como un agente de inteligencia bajo cobertura periodística, el análisis legal necesariamente debe cambiar de inmediato. Porque la pregunta relevante ya no es si tenía el título de periodista o dónde trabajaba, es si él formaba parte de un grupo armado o contribuía a sus operaciones militares. Y si realmente se cumple ese criterio, entonces no es un civil protegido. Y este es exactamente el punto que muchos comentaristas legales y analistas que apoyan el ataque han enfatizado, que la ley no protege a las personas que están activamente integradas en grupos armados, realizando operaciones simplemente porque también participen en actividades mediáticas. Entonces, no reconocer esa distinción crea una laguna que las organizaciones armadas realmente pueden aprovechar, y lo hacen como hemos visto con varios grupos terroristas. Ahora, la segunda persona, Fatima Fatoumi, estaba afiliada a Al-Mayadeen, que también es ampliamente conocida como un medio pro-Hezbollah, pro-régimen islámico, que constantemente amplifica las narrativas de esos actores. El caso legal en torno a ella es menos claro en cuanto a su participación operativa directa, y esa distinción debe ser reconocida porque, por supuesto, no toda persona que trabaja en un entorno mediático políticamente alineado o incluso propagandístico pierde automáticamente la protección como civil.
Pero lo que llama la atención es lo rápido que toda la historia se redujo a una sola categoría, como si ambas personas debieran ser tratadas igual, y como si la etiqueta de periodistas resolviera la cuestión legal sin investigar más sobre el papel, la afiliación o la actividad. Y así no es como funciona la ley. Y además, nada de lo que hemos visto ha demostrado que Israel haya atacado a Fátima, específicamente porque era periodista, a diferencia de lo que muchas personas han acusado a Israel de hacer. Así que cuando se trata de analizar eventos como este, no es serio lo que estamos viendo en los medios tradicionales. Y lo que muchos expertos legales han señalado en casos similares es que el abuso de estas categorías protegidas es una táctica conocida por varios grupos armados precisamente porque complica las decisiones de ataque. Esto genera consecuencias reputacionales cuando ocurren ataques, especialmente en el caso de Israel. Y por supuesto vemos que infiltrar operativos en roles civiles o cuasi civiles, incluyendo los medios de comunicación, no es algo incidental. Es una estrategia para grupos como Hezbollah porque aprovechan esas protecciones mientras al mismo tiempo las socavan. Y por eso quiero ser muy clara también a nivel personal, porque como periodista es especialmente indignante, ya que este deliberado desdibujamiento de las líneas no solo distorsiona la historia. De hecho, pone en peligro activamente a personas como yo que estamos haciendo nuestro trabajo de buena fe. Me refiero a periodistas reales que entran en zonas de guerra sin armas, sin protección más allá de la ley misma, bajo el entendido de que son civiles y que su papel aquí es documentar, no participar. Pero cuando vemos a grupos armados que usan el periodismo como fachada, cuando operativos como Ali Shuaib se presentan como prensa mientras participan en actividades de inteligencia o militares, erosionan esa distinción y en realidad hace que cada periodista legítimo sea más vulnerable en esas áreas. Porque la próxima vez que alguien tenga una cámara, entonces tenemos que preguntarnos, ¿están documentando o están operando? Y esa ambigüedad pone en riesgo vidas en zonas de guerra. También empeora cuando las organizaciones de medios se niegan a reconocer la diferencia y, en cambio, refuerzan la idea de que cualquiera que tenga un vínculo con la prensa es automáticamente un civil protegido, sin importar lo que realmente esté haciendo. Ahora, al observar la reacción a este ataque, quiero decir, se vio una indignación inmediata enmarcada en torno a la libertad de prensa, sobre el supuesto ataque a periodistas, como mencioné, y sobre la idea de que esto representa una violación de las normas internacionales. Pero gran parte de esa indignación se basa en una comprensión incompleta o deliberadamente simplificada de quiénes eran esas personas y cómo se aplica la ley a ellas. Porque si una de las personas era, como se informó, un operativo de la Fuerza Radwan de Hezbollah operando bajo cobertura periodística, entonces el marco legal no lo trata como un civil. Y el ataque no puede evaluarse únicamente con base en las protecciones para periodistas. Y por cierto, aquí está él con un uniforme de Radwan. Ahora, por supuesto, eso no significa que cada ataque esté automáticamente justificado. Por otro lado, no elimina la necesidad de proporcionalidad o verificación bajo el derecho de los conflictos armados, pero sí cambia fundamentalmente la categoría del objetivo. Y esa parte no se está contando en los medios. Así que lo que ves aquí no es solo un desacuerdo sobre un solo incidente. Es una falla más amplia, o en algunos casos una negativa, a involucrarse con los estándares legales reales que rigen el conflicto armado. Y eso, combinado con el entorno mediático que prioriza el encuadre sobre la precisión y la exactitud. En una guerra donde la información se disputa como el territorio, esa distinción realmente puede marcar la diferencia en la comprensión del público, porque cuando pierdes la capacidad de describir con precisión quién es un civil y quién es un combatiente, pierdes la capacidad de tener una conversación significativa sobre cualquier cosa que siga, que es exactamente lo que vemos suceder en los medios en este momento, así como por supuesto en las redes sociales. Y con eso terminemos con fuerza con lo bueno, lo malo y lo feo. Empezando con lo feo, y aquí es donde realmente se cae la máscara, porque después de todo lo que acabamos de discutir, la manipulación de los medios y el desdibujamiento de esas líneas, el uso indebido del lenguaje de forma deliberada, esta semana viste algo que atraviesa todo eso y expone lo que realmente es este sistema. Hay informes creíbles y grabaciones que muestran que las milicias respaldadas por la República Islámica se están moviendo de Irak hacia Irán mismo para apoyar al régimen. Y eso no es un detalle menor ni un desarrollo secundario, es un cambio fundamental que te dice exactamente cómo están las cosas en este momento. No estamos hablando de influencia, financiamiento o coordinación a distancia, estamos hablando de combatientes extranjeros cruzando físicamente hacia Irán para reforzar al régimen en un momento de presión. Y eso solo sucede cuando un gobierno ya no tiene confianza en su propia capacidad para mantener el control por sí mismo.
Lo que revela es un régimen que depende cada vez más de la fuerza externa para sostenerse internamente. Y eso destruye por completo una de las narrativas principales que está promoviendo ahora y que ha intentado promover durante décadas, que es que se opone a la interferencia extranjera y defiende la soberanía iraní. Durante más de 40 años, el régimen ha hecho exactamente lo contrario en toda la región, fortaleciendo a Hezbollah en Líbano, implantando milicias en Irak, apoyando a Assad en Siria antes, respaldando a los hutíes en Yemen, creando toda una red transnacional diseñada para interferir en otros países y proyectar poder más allá, o mejor dicho, terror más allá de sus fronteras. Esa siempre fue la realidad, pero ahora se está volcando hacia el interior de una manera que debería ser imposible de ignorar. Porque cuando esa misma red se redirige hacia Irán, cuando estas milicias iraquíes están siendo traídas para apoyar al régimen, no solo estás viendo a un gobierno que no representa a su gente, estás viendo a un sistema que elige activamente depender de actores extranjeros en lugar de su propia población para salvar su propio pellejo. Desde la perspectiva de una ciudadana iraní, es una traición total porque significa que tu gobierno no confía en ti, no depende de ti y está dispuesto a traer terroristas extranjeros para mantener el control por la fuerza. Y ya sabemos de lo que son capaces estas milicias porque han pasado años operando en toda la región con brutalidad, atacando a civiles, atacando a fuerzas estadounidenses, desestabilizando gobiernos e imponiendo los intereses del régimen, donde sea que las desplieguen, incluso por cierto también en el pasado dentro de Irán. Estas mismas fuerzas proxy han sido traídas para asesinar a manifestantes iraníes en el pasado, así que la idea de que estas mismas fuerzas puedan ser usadas de nuevo dentro de Irán contra civiles iraníes debería ser sumamente alarmante y todo el mundo debería estar al tanto de ello. Al mismo tiempo, esto te muestra exactamente hasta dónde, una vez más, este régimen está dispuesto a llegar para aferrarse al poder. Esto también socava totalmente cualquier pretensión de legitimidad del régimen, porque un gobierno que está importando terroristas extranjeros para sostenerse durante una crisis no está funcionando como una autoridad nacional. Está funcionando como un mecanismo de supervivencia, priorizando su propia continuidad sobre las personas que dice representar. Así que toda esta retórica sobre soberanía, independencia y resistencia se derrumba totalmente ante la realidad, porque no puedes decir que defiendes a tu nación mientras al mismo tiempo traes milicias extranjeras para controlarla y matar a tus propios ciudadanos. Así que cuando la gente pregunta cómo luce lo peor de la guerra, esto es un régimen que pasó décadas construyendo una red regional de terror, usando esa misma red para estabilizarse internamente y para asesinar a ciudadanos iraníes. Un régimen que siempre ha interferido en otros países ahora lo está haciendo dentro de sus propias fronteras. Y un régimen que, cuando se le pone a prueba, revela que su lealtad no es hacia el pueblo iraní, sino hacia su propia supervivencia a cualquier costo. No solo es feo, también aporta claridad porque muestra exactamente lo que es el sistema cuando la presión realmente es real. Y hablando de presión, nuestra mala noticia de esta semana no es mucho mejor. Esto es algo que debería quitar cualquier ilusión sobre lo que es el régimen y cómo opera, porque lo que estás viendo ahora no es realmente un comportamiento nuevo, sino más bien la continuación de un patrón que se remonta a décadas atrás. La República Islámica anunció esta semana que ahora están reclutando niños de tan solo 12 años para su aparato de seguridad, colocándolos en patrullas, puntos de control y roles de vigilancia interna vinculados a la Guardia Revolucionaria y las redes de Basij. Algo que ya está siendo reportado en varios medios con vínculos directos a las estructuras del régimen, lo que significa que ellos mismos lo están admitiendo. Estas son funciones reales dentro de un sistema diseñado para monitorear, controlar y, si es necesario, reprimir a la población durante tiempos de guerra. Y si esto suena impactante, debería serlo, pero no debería resultarte ajeno. Después de todo, este es el mismo régimen que durante la guerra entre Irán e Irak utilizó a niños en grandes cantidades, en algunos casos enviando a niños de tan solo 12 años a los campos de batalla, incluidos campos minados, donde eran utilizados efectivamente para despejar caminos para las fuerzas que avanzaban. Existen relatos documentados de niños a quienes se les daban llaves de plástico al paraíso y se les enviaba al frente con la promesa de que morir les garantizaría la entrada al cielo. Lo cual te dice todo sobre cómo este régimen históricamente ha justificado sacrificar a su propia juventud. Para aclarar, esto no era algo marginal. Decenas de miles de niños estuvieron involucrados, muchos reclutados de comunidades pobres, muchos influenciados a través de las escuelas y la propaganda, y muchos nunca regresaron, lo que significa que lo que ves hoy no es una desviación de ese sistema. Es el mismo sistema bajo presión, volviendo a hacer lo que siempre ha hecho, y desde una perspectiva legal, aquí no hay ninguna ambigüedad.
El derecho internacional es muy claro en que los niños no pueden ser utilizados en funciones militares o paramilitares, incluyendo funciones auxiliares y de apoyo relacionadas con entornos de conflicto. Reclutar a niños de 12 años para patrullas y puntos de control relacionados con un esfuerzo bélico es una violación directa de esas normas y refleja un total desprecio por las protecciones más básicas otorgadas a los menores. Pero más allá del tema legal, también te dice algo mucho más importante sobre el régimen. Un gobierno que está incorporando a sus niños en su estructura de seguridad en medio de una guerra no es estable, está luchando por mantener el control. Ampliar las funciones de control para incluir a menores significa que el régimen está ampliando su base de personal al nivel más bajo posible, lo cual es lo que sucede cuando la presión aumenta y el sistema comienza a resquebrajarse. Y hay otro aspecto de esto que no debe ser ignorada. El régimen ya ha demostrado su disposición a matar a su propia juventud. Durante las protestas recientes, cientos de civiles fueron asesinados, incluidos cientos de niños, por la misma Guardia Revolucionaria Islámica y las estructuras del Basij que ahora están reclutando menores en sus filas. Ese es el sistema al que están siendo llevados estos niños, uno que ya ha sido usado en contra de su propia generación. Así que lo que estás viendo es un régimen que tiene un historial de sacrificar niños en la guerra, que ahora está reclutando niños de nuevo y que ya ha demostrado estar dispuesto a usar la fuerza contra los niños. No es solo un tema de derechos humanos, es un régimen que está entrando en una espiral de deterioro bajo presión y recurriendo a sus tácticas más extremas y abusivas para sobrevivir. Y para el pueblo iraní, especialmente la próxima generación, significa que no solo están viviendo bajo este sistema, literalmente están siendo consumidos por él. Y para terminar con una nota positiva, como siempre, nuestra buena historia de la semana, algo de lo que no escuchamos lo suficiente en estos días: claridad. Este fin de semana, el príncipe heredero Reza Pahlavi se paró en un escenario en Seppak, en Dallas, ante una multitud y declaró que un Irán libre no es una fantasía lejana, sino algo que realmente podría estar al alcance ahora mismo. Y, más importante aún, también rechazó la idea de que se pueda alcanzar la seguridad negociando con este régimen, advirtiendo muy claramente que cualquier acuerdo parcial que deje elementos de la República Islámica en su lugar solo comprará tiempo para que continúe el mismo ciclo de terrorismo, escalada nuclear y desestabilización regional. Esto es crucial para que los estadounidenses lo entiendan porque desafía directamente todo el marco que ha dominado la política occidental durante décadas, que es la idea de que este régimen puede ser gestionado, moderado o reformado, incluso ahora. Pahlavi dejó en claro que este no es un sistema que pueda evolucionar hacia algo benigno y que la única solución real es desmantelarlo y permitir que el pueblo iraní determine su propio futuro. Pero no se detuvo solo en la crítica. Él ha presentado una visión, y esta es la parte a la que la gente debería prestar mucha atención. Él describió un futuro donde Irán no está aislado, no es radical, sino que está integrado en la región y en la comunidad internacional como un socio, incluyendo la normalización de relaciones con Israel y la expansión de lo que él llama los acuerdos de Siro, basándose en el modelo de los acuerdos de Abraham. Incluso lo planteó en términos económicos, argumentando que un Irán libre podría y va a desbloquear más de $1 billón en oportunidades económicas y convertirse en uno de los socios estratégicos y económicos más importantes de la región y en un aliado clave para Estados Unidos. Échale un vistazo. ¿Te imaginas que Irán pase de decir muerte a Estados Unidos a Dios bendiga a Estados Unidos? Esto da una respuesta, me encanta verlo. Y los cánticos de Estados Unidos, después también fueron absolutamente increíbles. Te recomiendo mucho escuchar todo el discurso porque en realidad fue un discurso fabuloso, uno de los mejores que le he escuchado. Pero en general, ves que ese es el contraste. Por un lado tenemos un régimen que está basado en la represión, que está basado en el terror y el aislamiento. Y por el otro, tienes la visión de un país que se reconecta con su propia historia, su propia gente y el mundo. Sin medias tintas, sin ilusiones, solo termina el trabajo de una vez. Y con eso terminamos por esta semana, pero volveremos la próxima semana, como siempre, con más actualizaciones de toda la región y lo más reciente de la guerra contra la República Islámica. También puedes seguir nuestro informe de guerra de Irán de JNS durante todo el conflicto cada pocos días con las últimas actualizaciones. Y como siempre, si crees que tienes una historia que deberíamos cubrir, puedes contactarme en redes sociales como Emily K. Schrader o en Instagram como Emily in Tel Aviv. Hasta la próxima, nos vemos aquí mismo en Axis of Truth.